Dios les bendiga a cada uno de los que nos siguen a través de las redes sociales, en estos mensajes que hemos dispuesto a compartir con ustedes para que sean de instrumento de bendición, de gracia, de visitación y de crecimiento de parte del Dios y Padre eterno. Yo quiero que usted en esta tarde me acompañe en un texto de la Biblia que es muy conocido, pero que tiene el sentido que quiero darle de parte de Dios para ustedes. Es personal, es para usted este mensaje para que pueda alcanzar esa plenitud, ese sueño, ese anhelo, ese deseo que por tantos años viene esperando y anhelando de Dios. Una vez escuché quién le soluciona los problemas a Dios. Y la verdad es que Dios está buscando personas que en verdad le entiendan y hagan la parte que Dios quiere hacer con ustedes en la tierra, pero a la vez Dios siendo grande, omnipotente, omnisapiente, todopoderoso y todos los sustantivos que usted quiera darle, hay algo que Dios no puede hacer. Y lo que Dios no puede hacer es hacer la parte que a usted le toca. Y esa parte que a usted le toca es lo que hace que funcione el engranaje entre usted y Dios para que todo le ayude a bien. La Biblia dice que a los que buscan a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que tienen un propósito en Dios. Y yo sé que al ser escogido usted por Dios, no que usted escogió a Dios, Dios tiene planes y proyectos especiales y eternos con su vida. En el libro de San Lucas, capítulo 7, desde el versículo 11, se relata una historia que puede ser en este día tu historia. La historia de tus éxitos, de tus esfuerzos, también de tus fracasos y de la participación de lo que Dios quiere hacer. Dice la Biblia en el versículo 11, aconteció después. Y esa palabra después a mí me gusta mucho porque habla de que Dios estuvo esperando. Habla de la espera de Dios. Sé que es bueno esperar en Dios, pero también Dios espera en aquellos a los cuales Él ha escogido, Él ha formado con los 3 dedos en el vientre de la madre, les puso nombre y luego dijo, hijo mío eres tú. Dios es el que te hizo y sabe cuál es la materia con la que te hizo y hasta dónde tú puedes llegar y alcanzar en Dios. De hecho, no pondrá nunca Dios en tu vida mayor carga que la que tú puedas soportar. En otras palabras, la carga que Dios pone sobre tu vida es porque tú tienes la fuerza para sostenerla, llevarla y cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Y dice la Biblia que Dios estaba esperando en una familia, en una institución, en una mujer, en un hijo, en un esposo. Y pasó el tiempo y acontece esto. Dice la Biblia, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Naín es la antesala del monte Hermón, el monte de Dios. En otras palabras, el que vivía en Naín tenía la facultad, el privilegio de tener el monte de Dios enfrente para subir y alcanzar lo que anhelaba para su crecimiento, para su familia, para sus sueños. La Biblia dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego la misma persona que hace esta oración dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí estaba Naín plantada bajo a vera del monte de Dios. Y dice la palabra, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Yo me imagino que alguno de ellos creyó que en algún momento Jesús subiría al monte. Sucedería como cuando sucedió la transfiguración. El monte humearía. Algo grande seguramente Dios hará en Naín. Y dice la palabra,
cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Me pregunto, ¿quién puede fracasar teniendo a Dios? ¿Quién puede fracasar si cada mañana cuando te levantas tienes delante de ti el monte de Dios? Tienes delante de ti la oportunidad de presentarte delante de Dios y de reclamar aquellas promesas que Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así como lo hacía Job, que presentaba delante de Dios sus sueños, sus anhelos y también por lo de sus hijos. También aquella mujer que dice la Biblia ahora llevaba a su hijo a enterrar. Me pregunto cuando leo esta palabra, ¿cuánto nos cuesta a los hombres aprender? ¿Cuánto nos cuesta a los hombres alcanzar aquello que anhelamos y esperamos, sabiendo que Dios dice que si te determinas, lo vas a obtener? La Biblia nos enseña, determinarás una cosa y esta te será firme. Ahora, esta mujer de la cual la Biblia está hablando, vivía en la ciudad de Naín, antesala del monte Hermón, monte de Dios. Pero dice la palabra que en un día perdió a su esposo. La Biblia dice que ella era viuda. Ahora, cuando una persona se acostumbra a perder, el siguiente paso es perder. Hay muchos que afirman que el soldado que huye sirve para otra guerra. Y yo creo que el que huye una vez huirá siempre porque es un cobarde. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creo que hubiera sido distinta la historia de esta mujer si ella, al igual que Marta y María, hubiera enviado mensajeros pidiendo que venga el Cristo, que venga el Mesías, y quizás ahora su esposo estaría vivo. Pero ella se dejó sorprender con la muerte, se dejó sorprender con el adversario, con el diablo, y quizás se acostumbró a negociar con él. La verdad es que se le murió el esposo, ella tenía un hijo, trató de seguir viviendo o sobreviviendo, sabiendo que ahora era madre viuda de un niño que algunos historiadores, teólogos afirman que tenía unos 11 años. Este niño jugueteaba, corría, era la alegría de su madre, pero también tengo que decirles que nada podía tapar el vacío que había dejado su padre. Llegó el tiempo y el tiempo volvió a golpear. Porque si algo he aprendido en esta vida, Satanás no se da por vencido. El diablo lleva 7,000 años de historia. Y en esos 7,000 años de historia buscará en su forma y en su eternidad, de destruir la poca humanidad que usted tiene. Y estos ciclos se repiten una y otra vez en toda la humanidad. Y es que el diablo vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Y simplemente le robó el marido, le destruyó la familia, le mató los sueños a esta mujer. Y aunque ella intentaba sostener el hogar, dice la palabra que un día también su hijo se murió. Acostumbró a caminar al cementerio, se acostumbró al fracaso, se acostumbró al no puedo, cuando la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ella abandonó. No envió mensajeros el día que su esposo murió y tampoco los envió el día que su hijo había muerto. Simplemente conforme a la costumbre, porque la vida te acostumbra y terminas hablando y viendo y oyendo como oye todo ser natural en este mundo. Esta mujer lloró, envolvió en un sudario a su hijo y con la gente de la ciudad acostumbrada a lo mismo, empezó a caminar el mismo camino que una vez había hecho con su esposo. Una vez escuché que si esperamos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Yo me imagino que hacia la derecha o enfrente de su hogar estaba el monte Hermón y hacia la espalda el cementerio. Ese día ella le dio la espalda al monte y empezó a caminar como el día en que había enterrado a su esposo hacia el cementerio. Mucha gente te hablará de manera humana porque conocen en su visión humana soluciones humanas. No son malos los que te tocan la espalda y te dicen: mi sentido pésame, aunque no sé para qué vamos a pesar a alguien si ya está muerta. Mi querido oyente que nos sigue a través de las redes, muchas veces las palabras que hablan a nuestro oído no son las palabras que Dios tiene de manera personal para nosotros. En los años que llevo de ministrar la palabra, he aprendido que Dios es personal, que la fe es personal y que los proyectos y planes que Dios tiene son personales, no corporativos. Por eso es que cuando Dios te habla, te pide que te encierres en tu cuarto, que cierres la puerta, y el que ve en lo secreto te visitará y te recompensará en público. Dios es personal. Ahora, esta mujer, en vez de encerrarse y llorar para que su Lázaro resucite, para que su Lázaro sea visitado, empezó a caminar conforme al consejo que toda la gente le daba. Y dice la Biblia que en ese momento es el momento en que Jesús entendió que tenía que visitar Naín. La verdad es que Dios nunca llega tarde. Dios nunca se demora y nunca hizo las cosas mal. Aun cuando llegó 4 días después a la tumba de Lázaro y Lázaro estaba ya maloliente, él dijo: quiten la piedra porque yo voy a cambiarle el perfume. Y de pronto el que estaba podrido salió de la tumba atado en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle. Vuelvo a repetirte, Dios no puede hacer lo que te corresponde hacer a ti. Hay un momento en que tienes que doblar las rodillas y reclamar lo que un día Dios te prometió, para que así lo que Dios te prometió se cumpla. Dios tiene que ver el interés que tú tienes en aquello que un día soñaste. Dice la Biblia en el versículo 13: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Yo quiero que usted en esta tarde le pida a Dios, en esta mañana o en esta noche, según el momento que usted está escuchando este mensaje, le pida a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé la gracia de entender
las palabras que él habla. Cuando Jesús hablaba en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, no entiendan ni se salven. Hay un deseo imperioso que tiene que nacer de tu corazón y es conocer cómo Dios habla. En medio de esta multitud de gente acostumbrada a la muerte, de acostumbrada al fracaso, de acostumbrada a llegar al cementerio y enterrar sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, su familia, su hogar, sus hijos, sale alguien y le dice nada más y nada menos que a la madre del muerto: no llores. Yo quiero que usted comprenda en esta tarde que Dios está desesperado porque usted lo escuche. Muchas veces me toca hablar con la gente y veo que la gente no entiende. Y es triste y me siento frustrado porque les hablo, pero no tienen la intención de comprender y mucho menos de hacer lo que yo les digo. Ahora, el que está hablando es Dios. Es Dios el que le dice: sécate las lágrimas. Es Dios el que le está diciendo: cambia de actitud. Es Dios el que está diciendo: date vuelta y en vez de ir al cementerio, mira hacia el monte Hermón. Porque hoy es día de respuesta. Pero la mujer no lo entiende. Como cuando Dios te dice: de cierto te bendeciré. Y usted se encuentra en la peor de las crisis y no lo puede entender cuando Dios te dice que tú eres un bendito de Él. Cuando Dios te dice: no has visto a mi siervo, que no hay otro como él. Cuando Dios se pone el babero y te está viendo a lo que tú vas a llegar y tú estás mirando el lugar en el que estás enterrado. Como cuando José estaba en el pozo lleno de víboras, llorando porque sus hermanos lo sacaran. Sus hermanos no tienen ni poder, ni autoridad, ni mucho menos las ganas de sacarlo. El que saca es Dios. Y ahí está Dios, camino hacia la ciudad de Naín, no hacia el cementerio. Él no va al cementerio, pero se encuentra con gente que ama el cementerio. ¿Cómo te lo explico? El que quiera ganar la vida la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y de este evangelio, la hallará. Señor, explícame esta palabra porque no la entiendo. Yo quiero vivir, quiero cumplir tu proyecto, quiero hacer tus anhelos. Quiero que cuando la gente me vea, vea un bendito del Padre Eterno. Y tú me dices que si quiero ganar la vida, la voy a perder. Y la verdad es que para alcanzar un nombre que es sobre todo nombre, tienes que vencer la cruz. Fue la cruz la que le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Aun cuando Él se había despojado de todo, no estimando el ser igual a Dios, Dios lo puso en el lugar más alto que Él mismo. Como cuando José se sentaba en el trono de Faraón y Faraón decía: Él es el que manda. Y de hecho, la Biblia dice que Jesús es el que manda hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Ahora, ¿cómo abrazo yo esa cruz? ¿Y cuál es mi cruz? El negarnos, el saber que cada situación que viene a nuestra vida no son para destruirnos, sino para fortalecernos y hacernos crecer. De hecho, esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en nosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. ¿Cómo alcanzo un peso de gloria si no paso por estas tribulaciones? Recuerdo
en uno de mis accidentes hace unos años atrás, cuando yo ya me estaba dando por vencido y pedía que me corten la pierna porque yo no me iba a quedar un año postrado en cama. Los anuncios, los pronósticos médicos eran todos negativos. Y yo pedía que me corten la pierna. Fue en ese momento en que Jesús vino en visión a mi vida, me tomó de la mano y me enseñó lo que es la cruz. ¿Sabes por qué Jesús murió en una cruz? No es para abrazar al mundo, no es símbolo de derrota. Jesucristo murió colgado de un madero simplemente porque Dios aborrece al de brazos caídos. Si Jesús muriendo no bajó los brazos, yo te prohíbo que tú bajes tus brazos hoy. Te prohíbo que mires hacia el cementerio, que mires hacia el fracaso. Esas fueron las palabras que Él me dio. Momentos más tarde le decía al médico que no me corte la pierna. Eso fue un martes, un miércoles. El día viernes la pierna me dolía tremendamente. Pedí al médico que me la revisara y cuando ellos sacaron los vendajes y todo lo que había ahí, la carne había sido formada por completo. Mi pierna estaba sana. Ahora, esto no hubiera acontecido si Él no me enseñaba estas palabras. Recuerdo que pasaron unos días y Él volvió en visión a mi vida. Me llevó a lugares altos y me preguntó, ¿cuál es tu gloria? Y yo dije, tú eres mi gloria. Y Él me dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y volvió a preguntarme, ¿cuál es tu gloria? No tengo gloria. Si no tienes gloria, no tienes parte conmigo. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y empezó a mostrarme todas las veces que yo había vencido. Empezó a mostrarme cada una de las veces que el diablo vino a mi vida por voluntad de Dios. Porque nada puede hacer un diablo inmundo si Dios no se lo permite. Aún para que un pequeño cabello de mi cabeza se caiga, Dios tiene que dar la orden. Así de importante somos para Dios. Nada más y nada menos que la niña de sus ojos. Y cuando esta mujer creía que la vida se le había terminado, perdió su marido, perdió su hijo, no tenía familia, no tenía hogar. Ahora no solamente era madre viuda, sino que también era aquello que no tiene nombre. Cuando los padres pierden a los hijos. En ese momento Dios le dice, no llores. ¿Qué tendría que decirte hoy para mostrarte que Él está aquí? Que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, entonces, versículo 14, acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Quiero que por un momento tú pienses lo que Dios está intentando hablarte y los oídos no te permiten oír. Imagínate la desesperación de Jesús en ese momento. La mujer sigue llorando. Los que están llevando el cajón dicen, un loco. Lleguemos rápido al cementerio, pasemos este momento, porque nadie entiende cuando Dios habla. Entonces Jesús, el Rey de Gloria, el ungido, el Mesías, el enviado, mi Señor, apresuró sus pasos, quizás corrió un instante y se agarró del féretro, como diciendo, hoy van a aprender la lección. De aquí no se mueve nadie. Y obligó
a aquellos que llevaban el féretro a que se detuvieran. Si pudiéramos entender que un momento de detenernos es una oportunidad para que Dios nos hable. La gente se detiene. Jesús está agarrado firme de ese cajón, de ese ataúd. Y ahora sus palabras cambian. Ya no es a la madre, ya no les habla a los que llevan el cajón, no le habla a los vivos, le habla a un muerto. Le habla a un muerto. ¿Será que cuando los vivos no oyen, Dios busca muertos? Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y qué curioso. Los vivos lloraban, los vivos no entendían, pero el muerto se sentó y empezó a hablar. Como cuando Lázaro salió de la tumba, o cuando la hija de Jairo, lavándole la mano al Señor, se incorporó. Un muerto. Yo muchas veces oí, mientras hay vida hay esperanza. O sea, para este muerto ya no la había. ¿Por qué se incorporó? ¿Por qué se sentó y comenzó a hablar? Permítame imaginarme. Mamá, ¿por qué seguís llorando? ¿Y ustedes qué me llevan? ¿Dónde me llevan? Un niño, yo estaba muerto y los escuchaba. Y ustedes que están vivos no lo oyen. Dice la palabra, y quiero que usted lo vea en el versículo 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y yo me imagino que el niño saltó y se abrazó a Jesús. Los que tenían el cajón se quedaron con el cajón vacío, porque el acto siguiente dice, y lo dio a su madre. ¿Cómo es que el que estaba en el ataúd ahora está en brazos de Jesús? Porque para que yo pueda entregarle algo a alguien, tengo que tenerlo en mis manos. Quiero decirte en esta oportunidad, quizás no tengas fuerzas para subir al monte de Dios. Quizás no tengas fuerzas para levantar tus manos y buscar que el socorro de Dios venga sobre tu vida. Pero hay unos brazos que te están esperando. Y dice que este niño lo agarró. El niño entendió lo que no entendía la madre. Y dice la palabra que ahora Jesús va. Ya no sé si la madre llora, no está escrito. Fracasada. Tú que estás acostumbrada a perder. Toma, te doy la oportunidad de que a partir de hoy empieces a triunfar. Abrazalo de vuelta. Porque aunque tú lo habías perdido, tienes un Dios que te lo puede devolver. Y dice el versículo 16, y todos tuvieron miedo. ¿Cómo puede un pueblo tener miedo de lo que Dios hace? ¿Cómo puede un pueblo tener miedo? Se tiene miedo cuando no se conoce al que está enfrente.
Y dice, y glorificaban a Dios. ¿Cómo podés glorificar a Dios con miedo? ¿Cómo podés glorificar a Dios creyendo que Él es un fantasma? Diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En otras palabras, la gente está confesando, el monte nunca bajó a Naín y Naín jamás subió al monte. Pero Dios se acordó de que hay quienes estamos abajo y nos envió un profeta. Claro, palabras de aquellos que no entienden cómo habla Dios. Y dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Y saben qué querían hacerlo? Matarlo. Porque cuando Dios no habla de la manera que tú hablas, te da miedo. Y es más fácil seguir caminando en lo que uno cree que abrazar lo que Dios tiene, por fuerte que sea. Que Dios en esta tarde traiga la luz, la gracia y la sabiduría para entender de que con Cristo eres mucho más que vencedor. Y sobre todas las cosas, que cada vez que tú vences, una perla se aumenta a tu corona para el día de su gloria. Que Dios te bendiga.